Si la Vinotinto logra clasificar al Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, su participación podría estar en riesgo por esta decisión de Donald Trump. La noche del miércoles 4 de junio, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que prohíbe el ingreso de ciertas nacionalidades a los Estados Unidos y además restringe el acceso igualmente para otras nacionalidades. Son 12 los países que tienen completamente prohibido el ingreso al país y otros 7 que en la mayoría de los casos tienen grandes limitaciones para entrar, sobre todo con el tema de visados. Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen son los países que tienen completamente prohibido el ingreso a Estados Unidos. Esos son los 12 países que están con las mayores dificultades después de esta decisión de Donald Trump. Pero además de esos 12 países, hay otros 7 que tienen restricciones y entre ellos están Cuba y Venezuela. Además, Burundi, Laos, Togo, Sierra Leona y Turkmenistán. Por supuesto, ha sido una noticia que ha impactado fuertemente a las comunidades de estos países, hablando en este caso de Venezuela, también por supuesto de Cuba, porque son naciones que tienen altos flujos migratorios. Venezuela atraviesa en este momento una nueva oleada migratoria. Y por supuesto Estados Unidos se ha convertido en uno de los principales destinos en los últimos años, después que los venezolanos ya pasaron por los países más de la región, digamos Colombia, Ecuador, Perú, Chile, etcétera. Pues Estados Unidos desde los últimos 3-4 años se ha consagrado como uno de los destinos favoritos, pero por supuesto eso está cambiando ahora con la administración de Donald Trump. Ahora, lo relevante también en este caso, más allá de los ingresos de las personas que están emitiendo visas o que emitieron visas en los últimos meses, también tiene que ver con el deporte, porque claro, en Estados Unidos se va a realizar la Copa del Mundo 2026, el año que viene, valga la redundancia, y entonces surgió por un momento la duda, si Venezuela clasifica, no pudiera participar o no pudiera competir en Estados Unidos, lo cual por supuesto sería un disparate, ¿no? Porque el calendario ya está hecho, ya está armado y el equipo que clasifica se mete al calendario. No es como que se arma un calendario específico para que, no sé, Venezuela juegue solamente en México y en Canadá. No funciona de esa manera. Entonces surgió por momentos la duda. En el caso de Venezuela sí pudiera clasificar a la Copa del Mundo. Pero por supuesto esto también ocurre con, por ejemplo, países como Haití, que en breve juegan la Copa Oro de la CONCACAF. Entonces, ¿qué dice la orden ejecutiva que firmó Donald Trump respecto a la Vinotinto o los equipos que van a participar con suerte? Ojalá que la Vinotinto sea uno de ellos en la Copa del Mundo. La proclamación que firmó Trump entra en vigor a partir del 9 de junio de 2025 y bueno, con un año todavía de camino hasta el Mundial, hay ciertos elementos que hay que tener en cuenta. Y la orden ejecutiva los marca, pero hay que aclarar que, bueno, por supuesto, al final del día, toda decisión pasará por las autoridades migratorias o de los Estados Unidos o incluso el Departamento de Seguridad Nacional, pero en las excepciones figura lo siguiente. Y acá voy a leerlo, quiero ser textual con la información. Dice así: cualquier atleta o miembro de un equipo deportivo, incluidos entrenadores, personas que desempeñan un papel de apoyo necesario y familiares inmediatos que viajen para la Copa del Mundo, los Juegos Olímpicos que se van a celebrar en Los Ángeles en 2028, u otro evento deportivo importante según lo determine el secretario de Estado. Esto que acabo de leer son excepciones a la orden ejecutiva que firmó Donald Trump. ¿Qué quiere decir? Que los equipos que participen en la Copa del Mundo, en el Mundial de 2026, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, que es quizás un reto mayor porque ahí van todos los países del mundo. En el caso del Mundial son 48 los equipos, entonces digamos como que pudiera estar más controlado, pero en el caso de los Juegos Olímpicos van un montón de países, como cada edición. Entonces, además de estos eventos, otros eventos deportivos importantes, que ahí entra justamente la discrecionalidad o el criterio que establezca el Departamento de Seguridad Nacional. Seguramente, como lo decía, para la Copa Oro, el equipo de Haití no tenga problemas si gestiona los permisos con las autoridades migratorias estadounidenses, pero quizás un torneo de, no sé, no quiero decir algún deporte que tenga grandes eventos, pero no sé, algún deporte no profesional o amateur o no regulado por grandes instituciones,
Incluso vale la aclaración como para muchas de las disciplinas que se practican en los Juegos Olímpicos. Quién sabe si, no sé, arco y flecha, algo así, o tenis de mesa, ese tipo de deportes quizás pudieran llegar a tener problemas con la gestión de los visados para la Copa del Mundo, o para un evento específicamente de esa disciplina. Pero en el caso de la Copa del Mundo, y es el primer evento que se manifiesta en esta orden, porque por supuesto Estados Unidos, al ser el host o el principal organizador del evento, pues tiene unos compromisos adquiridos con la FIFA como para que no se entorpezca de ninguna manera el evento, ¿no? Entonces, lo marcan rápidamente. Cualquier equipo que clasifique a la Copa del Mundo, incluso si fuera Irán, tiene el aval de la excepción de que pudieran entrar. Es decir, si la Vinotinto clasificara a la Copa del Mundo, esta decisión no debería impedir su participación en territorio estadounidense. Porque, por supuesto, es muy difícil que haya jugadores que tengan la ciudadanía estadounidense. Me parece que Joseph Martínez es uno de ellos, pero el resto, la mayoría de los otros 22, 23 jugadores no cuentan con un papel estadounidense, ¿no? Entonces, además, habría que ver si algunos futbolistas pudieran gestionar una excepción también por una doble nacionalidad, que eso también es una cosa que está estipulada en la orden, pero a rasgos grandes o en términos generales, el proceso para que una selección participe en el evento no debería estar siendo perjudicado por esta decisión. De cualquier modo, no deja de ser un tema delicado para Venezuela y para varios países que, por ejemplo, el caso de Haití o de Irán, que pudieran tener chances de clasificar, porque, y vuelvo a Venezuela, esta administración de Donald Trump ha tomado muchas medidas verdaderamente discriminatorias y restrictivas hacia los venezolanos. Por ejemplo, que está en disputa legal, la ley de enemigos extranjeros también es un tema que apunta contra los venezolanos. Entonces, no debe extrañarnos, y creo que si Venezuela llegara a clasificar, no puede haber demasiado misterio de parte del cuerpo técnico en la elección de los jugadores que van a ser convocados, porque el proceso tiene que hacerse con anticipación. No puede, no sé, el Bocha Batista darse el lujo de decir, bueno, voy a convocar a uno de última hora que me gustó porque la rompió en el torneo local. Eso pudiera llegar a complicarse porque hay una alta discrecionalidad, hay una alta revisión de los perfiles de los venezolanos, porque, bueno, básicamente Trump eligió estos 12 y 7 países porque no les gustan, porque, qué sé yo, por el motivo que sea, de parte de Trump, y va a haber mucho control. Por ejemplo, ahora en el Mundial de Clubes que se juega en un par de semanas, hay un jugador de Boca Juniors, Ayrton Costa, que probablemente no pueda entrar a Estados Unidos porque tiene antecedentes penales, me parece que es en Argentina, y basado en los filtros que establece Estados Unidos para permitir la emisión de visas, pues entonces este jugador pudiera no poder, o valga la repetición, pudiera estarse quedando por fuera del evento. Y esto es una cosa nueva porque no hemos visto en las ediciones de Qatar, de Rusia, de Brasil, que se hable de este tipo de temas. Como que, mira, este jugador quizás no pueda ser convocado por X motivo. Habría que ver entonces también si algún jugador venezolano que sea convocable tiene algún tipo de proceso legal que lo haga inelegible. Esos son temas que hay que tener en cuenta y haciéndole seguimiento en los próximos meses. Ojalá que Venezuela clasifique y ojalá que, bueno, justamente tengamos la necesidad de estar pendiente de estos temas. Pero, sí, digamos, hay ciertas complicaciones en el ingreso para los venezolanos a Estados Unidos y esto no debería incluir a los deportistas, a los jugadores de la selección, incluso todo lo que forma parte del ecosistema de la delegación venezolana, pero quién sabe, hay que seguir esto con lupa porque el nivel en este momento de análisis y restricciones es alto. Bueno, tanto así que la orden marca que, por ejemplo, visas de turistas, la visa B1, que son visas de turistas de negocios, viajes cortos para negocios, reuniones y conferencias, visa de turista para visitas recreativas, vacaciones o tratamientos médicos, las visas B1 y B2, que son visas que permiten tanto viajes como negocios, también viajes de turismo, la visa F para estudiantes académicos, universidades o colegios, la visa M para programas vocacionales o técnicos no académicos, visas de intercambio cultural o educativo, que es la visa J,
todas estas visas entran dentro de la restricción que anunció Donald Trump. Es una medida que al menos en el caso venezolano es sin precedentes, es durísima. Miles de venezolanos han entrado a Estados Unidos con este tipo de visados en los últimos años y lo que dice la orden o la decisión de Trump es que este tipo de visados se utilizan como un ticket de entrada, pero después no se usan como salida. Lo que acusa el gobierno estadounidense es que entran a través de estos visados que son temporales y se terminan quedando en el país, piden un asilo o piden un ajuste de estatus después a algún otro tipo de beneficio. Entonces, a ese tipo de gente le está haciendo la guerra Donald Trump. Ya no es el discurso de el tren de Aragua, los delincuentes, las personas de bajos recursos, sino que también ahora, si usted tiene recursos y, no sé, va a Estados Unidos con un visado de negocios, de los que acabo de mencionar, tampoco puede entrar. Bueno, es un poco la realidad que estamos viviendo, así que hay que tener en cuenta esto. Es probable que esto, como suele ocurrir en Estados Unidos, pueda ser demandado de alguna manera y que la ley o que la orden entre en vigencia en más o menor medida. Pero bueno, este es el anuncio que tenemos en este momento y lo vuelvo a aclarar. Para la Vinotinto, si llegara a clasificar, toco madera, Dios quiera, no debería haber problemas para gestionar los visados porque forman parte de las excepciones a la orden ejecutiva del miércoles 4 de junio de 2025. Si te gustó este video, dale like, comparte el contenido y vamos a hacer seguimiento a este tipo de informaciones porque verdaderamente son muy relevantes en lo que tiene que ver con la planificación de la Federación Venezolana de Fútbol y la selección Vinotinto de cara a un posible lugar o participación en el Mundial de 2026. Suscríbete, deja tu comentario, te mando un abrazo.